Señor, nos inclinamos delante de ti sabiendo de que necesitamos de la ayuda de tu Espíritu Santo. Necesitamos que tú abras nuestras mentes para poder recibir tu palabra y darnos esa capacidad, Señor, para poder ponerla en práctica. Te ruego por mis hermanos que tú les hables en este día, Señor, a través de ellos, a través de esa palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Señor, bendice tu palabra, Señor. Exalta tu palabra, que tu nombre sea glorificado a través de ella, cuando es expuesta. Ayúdame, Señor, y eso lo pido en el nombre de Jesús. Mis queridos hermanos, como ustedes saben, durante todo este tiempo hemos pasado Primera de Juan, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 4, específicamente. Juan ha inundado nuestros corazones, hablándonos de un solo tema, el capítulo 3 y el capítulo 4. Él ha dedicado 2 capítulos de 5 que contiene esta carta para hablarnos de cómo Dios nos amó, de cómo Dios nos amó y cómo los hijos de Dios deben amarse los unos a los otros de una manera, de una forma práctica y no teórica. De una forma práctica y no teórica. Y para mí, al estudiar esta carta, una carta hermosa que nos habla mucho acerca de los falsos maestros, acerca de las doctrinas cerradas que Juan está atacando, pero también nos habla acerca del amor y de cómo eso se debe ver entre los hermanos. Y para mí un versículo, el que me toca a mí también, pero un versículo que encierra esta gran enseñanza del apóstol Juan es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Ahí, en este pasaje, tenemos una evidencia que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros para que podamos conocer su amor. Dios ha querido dejarnos bien en claro de la manera en la que Él ama a sus hijos. Y la evidencia no es tanto de la cantidad de amor que Él nos puede dar a cada uno de nosotros, sino más bien de la calidad del amor que Él les da a sus hijos. Versículo 16 del capítulo 3 dice: en esto conocemos el amor, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Ahora, Dios nos dejó una evidencia acerca de cómo Él ama a sus hijos y nos dice de la manera en la que Él nos ama. Esa es nuestra evidencia. En esto podemos conocer el amor, dice Juan. Ahora, si nos detenemos a pensar por un minuto en este versículo, mi querido hermano, es en el que el Señor Jesucristo puso su vida por nosotros. El Señor Jesucristo puso su vida por nosotros. No podemos dejar de pensar en las implicaciones que significa eso. ¿Qué es eso? Que el Señor puso su vida por nosotros implica que Él es nuestra propiciación. Implica que Él ocupó nuestro lugar de pecador. Implica que Él ha llevado nuestro pecado y que fue hecho maldición por nosotros. Implica que Él fue humillado delante de todos, escupido, maltratado, y que Él fue desamparado por el Padre en la cruz del Calvario. Pensemos en esta frase que el Señor nos da, en que Él puso su vida por nosotros. Este es el amor de Dios para con su iglesia, nos dice Juan. Para cada uno de nosotros, este es el amor de Dios. Y Él ha querido que se conozca. De esta manera, Él nos ama. En otras palabras, nos diría Juan. Ustedes pueden conocerlo. Ustedes pueden ser testigos y pueden observar de la manera en que nos ama por medio de lo que hizo por ti y por mí, enviando a su Hijo a poner su vida por cada uno de nosotros. Ahora, cuando pasamos a la parte B de este versículo,
a la siguiente parte de este versículo. Dice, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y esta es una vara muy alta para amar. O sea, pone de ejemplo y de estándar a nuestro Señor Jesucristo. Es una vara muy alta. Nuestro gran ejemplo de amor es nuestro Señor Jesucristo. Y debemos amarnos los hermanos, los unos a los otros, de la misma manera. No que tiene que ser parecido. Dice Juan, de la misma manera debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el punto no es que nosotros vayamos a morir en una cruz, que tomemos el pecado de nuestros hermanos. No, el punto de Juan es que ese amor que nosotros tenemos que tener para con los hermanos sea un amor sacrificial, un amor práctico, un amor sincero, de un corazón que ha nacido de nuevo, que ha sido restaurado por Dios. Y lo que a mí me toca compartir son estos dos versículos que hemos leído en un principio, versículo 20 y 21. Pero quisiera recordarle esto, hermano, este versículo, cómo Dios nos amó. Ahora, cuando nosotros vamos a este versículo que me toca en el día de hoy, no nos va a decir algo nuevo. O sea, durante todas las prédicas que estuvieron exponiendo nuestros hermanos durante todo este tiempo y estos meses, no es que ahora Juan, al cerrar esta gran enseñanza acerca de cómo Dios nos amó y cómo debemos amarnos los unos a los otros, no va a decirnos algo nuevo. No va a darnos formas nuevas, según este pasaje. Versículo tras versículo, el apóstol Juan reforzando la misma idea. Sermón tras sermón, mis hermanos, hablando de lo mismo, de cómo Dios nos amó y de cómo nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Leemos nuevamente el texto. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano. No saquemos de nuestra mente el contexto de esta carta. El contexto es de los falsos maestros. El apóstol Juan está atacando herejías específicas y las corrige y pone al tanto a la iglesia. Versículo tras versículo advierte de estos falsos maestros y de sus enseñanzas. Y les pone al tanto a cada uno de aquellas iglesias que recibieron esta carta. Les muestra para que ellos puedan ver verdaderamente quiénes son los que están en la verdad y quiénes son los que están en el error. Pero en el medio de esto, en el medio de esta situación de mostrarle acerca de que no creáis a todo espíritu, le dice, sino probadlo. O sea, en medio de esta advertencia, él también les advierte y les dice que las personas pueden decir muchas cosas pueden decirnos, pueden declarar, pero también pueden mentirnos. Puede ser que lo que están declarando sea una mentira, les dice él. Pues puedes decir, yo amo a Dios, puedes decirlo, sí, ojo, cuánto amo a Dios, puedes declararlo. Y eso quedar solamente en el decir, nos dice Juan, en las palabras y nada más. Oh, cuánto amo a Dios. Ahora, pensando en este versículo, mis queridos hermanos, a veces pensaba esto en paralelo con la iglesia. Pensaba en respecto a esto. Durante todo este tiempo que he empezado el camino del Señor, he escuchado a muchas personas decir que amaban a la iglesia. He escuchado esta frase, ¿cómo amo a la iglesia? Pero al pasar el tiempo, a pasar los años, a pasar los meses, me di cuenta que eso no era así como declaraban, como ellos decían. Y lo más triste, mis queridos hermanos, que aún algunas de estas personas que obviamente no están congregando en una iglesia. Eso es lo más triste. Pero ellos declaraban que amaban a la iglesia, que amaban a los hermanos, pero hoy no se encuentran ni siquiera congregando en ninguna parte. Y también recordaba una anécdota de nuestro pastor
Ángel que compartió en el seminario. Le voy a pedir permiso para contarla. Así que me va a dejar. Acerca de una charla que él tuvo con un preso. Él compartía esto en el seminario, cuando estaba en el ministerio carcelario, nuestro pastor. Contaba en esta charla que él hablaba con los presos en una situación, en una ocasión, y ellos hablaban acerca de sus mamás como que amaban a sus madres de todo corazón, que las amaban, profundamente las amaban. Pero del otro lado de las rejas, viendo la otra cara de la moneda, podría ver las mamás de estos presos pasar inviernos, pasar veranos, horas haciendo filas para poder entrar a la cárcel, muchos kilómetros que viajar, muchas madres, ser revisada y todo lo que eso implica para poder ingresar a la cárcel, gastar, muchas de ellas, gastar su poco recurso que tenían para ir a ver a sus hijos. Ahora, una pregunta para que ustedes puedan contestar. ¿Ustedes pueden decir que esto es amar a una madre? ¿Podemos decir que hacer pasar a una madre todas estas situaciones, eso es amar a una madre? Sin lugar a duda que no. Sin lugar a duda. Si la amasen, nunca hubiesen permitido que ellas pasaran por esta situación, por todo este tiempo de esperar y viajar y gastar sus recursos y sufrir por ello. Si la amasen, nunca hubiesen permitido que sus madres pasen por ese lugar. Hermano, podemos declarar muchas cosas, nos dice Juan. Podemos decir muchísimas cosas que en verdad no son reales en nuestra vida. Si alguno dice, nos declara Juan, yo amo a Dios. Si declara, cada uno de nosotros podemos declarar que amamos a Dios. Pero si aborreces a un hermano, eres un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y como decía en un principio, Juan no nos va a decir algo nuevo. Va a reforzar sus advertencias, va a reforzar sus ideas, versículo tras versículo. Miremos dos versículos para que podamos ver este ejemplo. En el capítulo 2 de 1 de Juan, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Dice así, Juan, el que dice, el que declara, yo le conozco a Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, yo puedo decir que conozco a Dios, yo puedo decir que he tenido un encuentro con Dios, que Dios me habló, que un día alguien me predicó y hoy puedo tener esa experiencia como muchos la tienen. Ahora, no tengo nada con eso. Ahora, el problema es que si tú no guardas lo que Dios ha dejado establecido, si tú no te esfuerzas a cumplir su palabra, Juan nos dice que eres un mentiroso y que la verdad no está en ti. Ahora, nuevamente en el versículo 9 del capítulo 2, mire la misma idea. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ahora, podemos declarar que estamos caminando en la luz, que estamos caminando en santidad, pero aborreces a tu hermano, dice Juan, estás todavía en tinieblas. Ah, no, pero yo estoy caminando en la luz, estoy caminando en santidad. Pero si tienes algo con tu hermano, si tú odias a tu hermano, tú no estás caminando en santidad, tú estás caminando en tinieblas y estás en pecado. Y ahora, en el versículo que me toca a mí, hace lo mismo, dice, hace la misma lógica. Si vos decís que amás a Dios, si vos estás declarando que amás a Dios, pero al mismo tiempo estás odiando a tu hermano, sos un mentiroso, nos dice Juan. Él usa estas palabras tajantemente. No anda, a veces quizás seas un cristiano inmaduro. No, él nos dice que si estás odiando a un hermano, por más que diga que ames a Dios, sos un mentiroso. Por más que digas lo que digas. Tu forma de vida
y la forma en cómo tratás a un hermano declara quién sos delante de nuestro Dios. Si estás odiando a un hermano, tú eres un mentiroso. Tú no amas a Dios. Pero yo estoy caminando en luz. Yo conozco la verdad, yo conozco a Dios. Pero si no amas a tu hermano, no estás amando a Dios. Es clara la idea de Juan. O sea, el amar a Dios es amar a nuestros hermanos. Esa es la evidencia de un cristiano, una evidencia fundamental que se ve. Un cristiano verdadero ama a su hermano. Y eso es algo que se nota. Mire lo que dice Juan, este mismo autor, pero en el Evangelio. En el capítulo 13, versículo 35. Nuestro Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos, diciéndole, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. O sea, va a haber algo claro en que las personas van a saber que son mis discípulos, que me siguen, es cuando tengan amor los unos por los otros. El amor entre los hermanos es algo que hace la diferencia muchas veces. Muchas veces es eso lo que hace la diferencia. Lo que impacta a este mundo, a las personas que nos rodean, este mundo materialista, ventajero, que siempre está haciendo algo para ver qué te pueden sacar o yo te doy, porque vos tenés tal cosa, a este mundo que nos rodea, lo que impacta es el amor genuino de un cristiano, el amor genuino de los hijos de Dios. Y el amor que nos habla Juan es un amor que se ve, es un amor que se pone de manifiesto, que no puede ser ocultado, tú no puedes taparlo. Es un amor vivo que hay entre los hermanos. Se aman de tal manera que eso no puede ser ocultado, que no puede ser oscurecido, se ve. Es un amor sacrificial, generoso. Es algo continuo, constantemente. Ahora, esto nos puede ayudar a cada uno de nosotros a examinarnos si verdaderamente el amor de Dios ha impactado en nuestro corazón. Hacer una evaluación de nosotros, si nuestras vidas están siendo impactadas por ese amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús. O si solamente es un decir que amamos a Dios, o cuánto amo a Dios. Si solamente es una declaración en nuestras palabras, puede ayudarnos. Pues el que no ama a su hermano, nos dice Juan, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puede ser esto? Hay una nota de MacArthur que la he copiado con respecto a esta frase. Él dice, es absurdo decir que amamos a Dios invisible, pero que al mismo tiempo no mostremos amor por su pueblo. Es absurdo. No se puede comprender. Esto es hipocresía, porque estamos actuando de que somos hijos de Dios. Estamos usando una careta, pero en realidad no somos hijos de Dios. Decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a un hermano, no mostramos amor por un hermano. Eso no concuerda con un cristianismo. Si amas a Dios, amas también a tus hermanos. Esto es hipocresía. Y quizás un ejemplo que he encontrado, lo encontramos en Hechos 5. Un claro ejemplo entre Ananías y Zafira, ustedes recordarán ahí el pecado que observamos de estas dos personas. Ellos, recuerdan, vendieron una parcela de tierra y trajeron parte del dinero al Señor. Pero dieron la impresión de que habían llevado todo el dinero a los pies de los apóstoles. Y el pecado de esta pareja no estuvo en el hecho de quitarle dinero al Señor, ya que nosotros podemos saber a través de las escrituras que la donación que ellos estaban haciendo dependían de la cantidad que ellos quisieran dar. O sea, no era que tenían un monto de poder darle, estaba en el poder de ellos dar lo que a ellos le parecía correcto. Pero el pecado de ellos fue la hipocresía.
¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ellos quizás podrían estar tratando de ver que la gente piense que ellos eran muy generosos. Quizás que piensen lo espirituales y lo amorosos que eran, pero realmente era algo distinto a lo que ellos eran en sí. Vemos el resultado de esa hipocresía, de fingir algo que verdaderamente no vivían. Hermano, nosotros no tenemos que dar la impresión de que nos amamos. No tenemos que impresionar a nadie de que nos amamos. Debemos amarnos. Eso es lo que nos dice Juan, con ese amor verdadero, con ese amor puro, con ese amor que Romanos, ahí Pablo nos habla, que ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora yo no sé cómo fue eso, pero las escrituras nos declaran que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Nosotros no tenemos que fingir delante de nadie, ni impresionar, ni hacerlo para los hombres, sino porque amamos a los hermanos. Ese es el amor que se debe ver entre nosotros. Y tiene que ser algo notable, algo que no puede pasar desapercibido. Ese es lo que nos dice Juan, se ve, es un amor que se ve. Debemos amarnos los unos a los otros. No porque yo lo diga, sino porque tenemos un mandato de parte de Dios en el versículo 21, que dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, nos dice Juan. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Cuando nosotros vemos lo que tuvieron la oportunidad de escuchar todos los sermones de Primera de Juan, desde el capítulo 1 hasta el final del capítulo 4, nunca escuchamos a ningún hermano y nunca leímos en la carta de Juan que se nos ha dicho o que él nos advirtió diciendo que amarnos se nos va a hacer fácil. No, esto es una tarea difícil, incluso podemos ver las implicaciones, pero podemos tomar la fuerza, mis queridos hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, asirnos de Él para poder soportarnos, para poder pasar por alto una ofensa, para poder servirnos, para poder servir a los hermanos gozosos, sabiendo que todo lo que hacemos es para el Señor, para poder dar con generosidad, podemos aferrarnos a nuestro Dios. Pero también pensando en esto, quisiera que haya un estudio sobre esto, sobre amar. Porque quizás pensemos que dar con generosidad, pasar por alto una que otra ofensa, esto ya me hace un hijo de Dios. Listo, yo perdoné, yo di, ahora yo soy un hijo de Dios. No, pensamos que esto ya es amar a Dios. No, pensamos de esta manera. Yo amo mucho a Dios porque hice tal o cual, o a esto o a aquello. No, ahora quiero decirte que todo lo que nosotros podamos hacer, todo lo que nosotros podamos hacer en nuestra fuerza, incluso amar en nuestra fuerza, toda obra que podamos hacer de generosidad es como trapo de inmundicia y está manchada por el pecado. Necesitamos de la gracia de nuestro Señor. Y quizás el amor que damos muchas veces es un amor que está infectado, como decía, por la vanagloria, por el orgullo, por la autoexaltación, y eso tenemos que tener cuidado, hermano. Que Dios pueda librarnos de esto a cada uno de nosotros, para que podamos amar a los hermanos de una manera correcta, como Dios nos manda. Que podamos amar a Dios a través de los hermanos. Y me gustaría animarte, o te animo, mi querido hermano, mejor dicho, a que podamos estar orando por esto, por lo que Juan nos viene hablando versículo tras versículo, para que podamos poner en práctica el amor que Él nos está diciendo. Ese amor que Romanos nos recuerda que ha sido derramado en nuestro corazón. Y cuando las cosas no nos salgan tan bien ahora después de la cuarentena, cuando tengamos que reunirnos en la iglesia y las cosas no salgan tan bien como esperábamos. Cuando vengan esas diferencias, esos roces por pecadores que somos, esos puntos de vista distintos que tenemos, recuerda, mi querido hermano, con la calidad de amor que Dios te ha amado,
enviando a su Hijo a morir por ti. Recuerda esto, recuerda el Evangelio, para que podamos amar a los hermanos de la manera en la que Dios quiere y en la manera en la que Él realmente dice que es amar. Ahora, el que ama a Dios también ame a su hermano. Eso nos recuerda el apóstol Juan. Y necesitamos entender y recordar el Evangelio para amar. Así que esto era lo que quería compartir con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Y deseo poder servirle, amarle y que Dios pueda trabajar en mi vida. Y que podamos, cada uno de nosotros, amar como Dios quiere que amemos. Pero sin duda, nunca vamos a amar como Jesús nos amó. Pero sí podemos copiarle, sí podemos esforzarnos en amarnos porque Él ha llenado de su amor en nuestros corazones. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y le agradezco por el amor que cada momento ustedes me dan a mí y a mi familia. Gracias. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es la que nos anima y al ver esta gran prueba de amor que tú has dado para con nosotros, Señor, estamos tan lejos de amarnos como deberíamos amar. Señor, líbranos de todo egoísmo, de toda vanagloria o exaltación. Señor, líbranos. En el nombre de Cristo te lo rogamos y te lo pedimos. Amén y amén. Bendiciones, hermano. Amén. Y que en este tiempo que hemos escuchado exhortación tras exhortación en el libro de Primera de Juan, pudiéramos llevarlo a la práctica y podríamos pensar de qué manera nosotros podemos amar a nuestros hermanos, aún en esta circunstancia de cuarentena, de qué forma podemos hacerlo, ¿no? O sea, y obviamente esto no tiene que ver con ningún mérito propio, porque si aún lo hacemos, es porque Dios puso en nuestros corazones el hacerlo. Y si podemos hacerlo es porque Él nos dio el poder, Él pone el querer como el hacer. Pero aún así, esa debería ser una característica en cada uno de nosotros, estar pensando, ¿cómo puedo amar mejor a mi hermano? ¿Cómo puedo servirle mejor? ¿Cómo puedo orar por él? Enviar un mensaje de texto, poder preguntar cómo está, poder compartir un versículo bíblico. Son cosas que están a nuestra mano y yo ruego porque el Señor ponga en tu corazón el poder acercarte a tu hermano con una palabra de aliento, con preguntarse. A veces simplemente el que nos pregunten cómo estamos, que nos digan que están orando por nosotros, ya eso es de gran aliento para cada uno de nosotros. Y este es un tiempo donde debemos amarnos y donde ese amor debe ser un amor práctico, ¿no? No es que nuestro Señor Jesucristo dijo, bueno, yo los amo, sino que Él fue a la cruz, nos amó de una forma sacrificial. Entonces, oramos para que el Señor nos enseñe a través de la Escritura, como lo hemos aprendido, y a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, el cómo debemos amar. Así que le amamos, amén, y sabemos que este amor que tenemos unos para con otros es el que Dios ha derramado en nuestros corazones. Así que doy gracias a Dios por este tiempo. Veo muchos que están perseverando. Vamos a llegar hasta la cuarentena, terminando la cuarentena, aquí reunidos. Hemos tenido buenas noticias en cuanto hemos visto que ya hay algunos cultos en general. La iglesia en general puede estar abierta, obviamente solo con algunos hermanos, pasado, digamos, a un lenguaje católico para poder ir a confesarse, en nuestro caso para ir a orar de una forma personal, pero digamos que ya hay algunas evidencias que esta posibilidad de reunirnos a adorar a nuestro Dios, que para nosotros es una actividad esencial, sin duda ya está pronto a poder concretarse. Así que oremos por esto, oremos para que pronto podamos estar juntos. Mientras tanto, aprendamos en este tiempo a amarnos aún a través de la distancia. Dios le bendiga mucho. Yo voy a Amén. ver sus audios, si me acuerdo por dónde, y para que podamos saludarnos y para que podamos despedirnos. Qué lindo verles.
en este tiempo. Activar ahí. ¿Ahí se escuchan? Sí, ¿no? Amén. Amén. Hola.